Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Gracias por su preferencia, por seguir conmigo y compartir este espacio que fue creado por y para ti. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí. A quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast y desde luego a quienes participan en él. En esta ocasión contamos con mi amigo, escritor y colaborador de Unbox, quien nos viene a presentar su segundo libro titulado La Demoníaca. Soy César Alcibiades y damos voz por segunda ocasión y con mucho cariño y afecto a nuestro querido invitado M. Montt. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecerte por el espacio y saludar a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar. Encantados, amigo, de tenerte por segunda ocasión. Bueno, ya tú participas desde luego en la sección de la reseña, y que se abrió justamente por tu participación y por tu sugerencia, y mira, también es muy escuchada. Y pues bienvenido, mi querido M. Montt. Yo encantado de hablar de tu segundo libro, del cual pues vamos a entrarle de lleno. Para quienes no conozcan a mi amigo M. Montt, nació en la Ciudad de México en el 85, es egresado de la licenciatura en Administración en la UAM Azcapotzalco, donde participó en el curso de aprendiz de novelista y redacción y creación literaria. Cursó el taller del oficio de escribir en la SOJEM, entre otras actividades que ustedes pueden escuchar en el podcast del 5 de enero del 22. Así que les recomiendo que se vean al canal de YouTube, de Spotify, Anchor, Google Podcasts y demás plataformas de podcast y busquen el programa sobre literatura número 4, titulado Mezquinos, título del libro, o mejor dicho, de la antología de cuentos que en aquella ocasión presentamos. El link aparecerá al final de este programa de YouTube, en la página oficial de Unbox y desde luego en las demás plataformas de podcast ya mencionadas. Pues vamos a entrarle de lleno porque hay mucho que decir en tu libro. Cuando lo leí, amigo, me quedé, dije, wow, este es otro M. Montt. Te voy a decir por qué. Sí. Bueno, ¿desde cuándo comenzaste a escribir este libro? ¿Es acaso una compilación de textos que ya tenías como borradores o los escribiste en este año? ¿Cómo se dio esta compilación, amigo? No, haciendo memoria, tiene, calculo que como 9 o 10 años, sí, ya tiene mucho. Mm, Y fue a partir, ya sabes, de experiencias, otra vez vivencias que no quise que se marchitaran y pues, quise plasmarlas. ujú, Entonces ahí le di ya, aflojé la pluma y rienda suelta a la creación. ya. Sí, yo creo que, y bueno, fue a partir también de lecturas que cambiaron mucho. El primer libro, Mezquinos, pues son lecturas, eran decimonónicas, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, que se notaban mucho ahí el influjo. De hecho, recuerdo un maestro que tenía en un taller, me decía que era una caricatura de Edgar Allan Poe. Me aventó un cuento, ¿no? Eso tal vez hubiera sido un insulto, pero para mí me halagó. Ahora creo que pues, ya con las lectoras que cambiaron, también una revelación que tuve que fue leer a Enrique Serna, que la verdad es que cuando lo leí yo estaba muy poco fastidiado de la literatura. Cuando leí él fue como una especie de revelación, la verdad es que lo admiro mucho. Y fue a partir de ese entonces que también quise escribir diferente, contar las cosas diferentes a partir de las historias que también había tenido diferentes, porque en Mezquino pues eran, el tema central ahí es el licor, el alcohol, todo el desgaste, sufrimiento que uno tiene. Y aquí le quise dar la vuelta, dije, quiero algo más festivo. Y Ujú, pues, teniendo como telón de fondo la Ciudad de México, ujú. ¿no? Sí, Y todo lo que te ofrece, ¿no? Ese surrealismo, sí, sí. toda la belleza, decadentismo. Pero espérate, mi querido amigo, vamos despacio. Porque hay preguntas que te quiero hacer muy específicas al respecto. Y una de ellas es justamente ese ambiente en la Ciudad de México, pero vámonos despacio.
¿Cómo surgieron Ok. cada una de estas historias? Porque dices en la dedicatoria lo siguiente, cito, o sea, todos mis amigos diablos y mujeres demoníacas que me inspiraron y me contaron sus historias. Fin de la cita. Lo anterior quiere decir que todas las historias que leemos o vamos a leer en tu antología son inspiraciones, historias de historias reales. Claro que sí, sí, todos Ujú. son que me pasaron a mí y las que cuento en tercera persona, sí son las que le sucedieron a otras personas. Y la Ya. verdad es que fue muy agradecido por tener la confianza de amigas también, porque el personaje principal es la demoníaca, no una mujer. Entonces, he tenido muchas amigas que me platican, bueno, sí, sí, han sido pláticas muy intimistas. Ujú. Entonces, también lo he querido plasmar. Y eso se lee en tu libro, fíjate que desde el primer cuento, ¿no? El tema de la mujer es bien interesante. Inclusive abres la historia con una cita de Octavio Paz que dice, las mujeres cifran toda la ignorancia del hombre, en su personalidad se esconde el gran misterio que todo hombre pensante quiere hallar. Eso dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Quiere decir que el hombre no sabe nada acerca de las mujeres, y si es así, eso explica en mucho la mayoría, si no es que todos tus cuentos. Sí, la intención también era esa, mi concepción femenina. Ujú. No solo lo del amor o del desamor, también hablo también, por ejemplo, menciono a mi madre. Hay historias que es una concepción cabal femenina que me provocan, no solo el deseo, el desamor, decepción, ilusiones. Todo siempre quise ahí plasmarlo y sí fue bueno, ahí me fui muy sincero. Entonces, aunque es una historia, digámoslo así, muy personal, es una antología dedicada a la mujer. Sí, en cierta forma sí, Ujú. también. Sí, ese era el tema central, el leitmotiv, aunque por ejemplo le di a un amigo pues, que hiciera el prólogo y cada quien tiene su lectura, él encontró que la columna vertebral no era solo la mujer, sino el escape, la evasión que tenemos. Él encontró en cada cuento que siempre quiero huir, escapar, la fuga. Mm. Entonces, él vio más allá de ese concepto femenino, me dijo, es que este es el concepto. Es la mujer, sí, pero como un vehículo para escapar de la soledad, del tedio, del sufrimiento y bueno, y es ahí donde lo intentó, bueno, cachó, encontró esa concepción. Fíjate que yo también encontré ese tinte, ¿no? Porque leía en todos tus cuentos esa imagen de la mujer, y pensé, dije, ¿cuál es la intención, el objetivo de hallar en las mujeres, hablar de las mujeres de esta manera, es decir, de mujeres como el pretexto que tiene el hombre de mal encaminarse, de escabullirse, de tomarla como pretexto para no comprometerse y de llevar toda una vida de tropiezos? Esa fue quizá la pregunta base que me orilló a encontrar este punto medular sobre el tema de la mujer. Y creo que estoy de acuerdo con él, porque es ese, el tomar el tema de la mujer como un pretexto, ¿no? Para la evasión. ¿Tú cómo la ves? Sí, siempre quise que los cuentos tuvieran el impacto de la realidad, que uno no sabe bueno, no crece sabiendo cómo va a tener una relación, cómo sostenerla. Entonces hay también todos esos calabros que tuve al inicio y que sigo teniendo, los plasmo ahí. Entonces, bueno, toda esa complejidad de las relaciones o de no tener relaciones, hasta hay un cuento de un hijo, ¿no? Que uno no quiere tener un hijo. Entonces, todo ese universo lo quise, bueno, ahí cifrar en estos cuentos. Fíjate que en el anterior programa donde hablábamos de mezquinos, yo te había dicho que en tu libro había un tono de cito, de desenfado en la narración de las historias, donde podríamos encontrar a personas, a personajes dejados, aquellos que aceptan su trágico destino y aunque no se crea, lo gozan de tal forma que su vida se vuelve atractiva justamente porque es increíble que una persona viva o acepte vivir al amparo de la tragedia, el rencor o el dolor. Fin de la cita. Pero ahora vemos a personajes que, cito lo que escribes como resumen de tu libro, del cual ya habíamos hablado, que no importa más qué personaje se represente, lo primordial es huir, lo que decías el escritor de este resumen.
dejar todo atrás por placer, vergüenza o cobardía. El objetivo es alejarse en busca de un lugar mejor. Sigue siendo también parte de esta temática el hedonismo, el hilo conductor de estas nuevas historias. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí. Sí, el hedonismo, entonces para mí es libertad, ¿no? No sé, siento que si venimos aquí es a gozar, entonces pues, también es lo que intenté ahí plasmar. El hedonismo, también el decadentismo, también hay mucho spleen, también desenfado, tristeza. Y también en el momento que lo escribí trabajaba, bueno, trabajo en el banco. En ese momento trabajaba en otra área, pero ahí platico mucho, escribo mi inconformidad, todo mi, este, pues sí, tedio que tenía en ese trabajo. Y Ujú. entonces, pues, también encontrar un vehículo pues, para no sentirme tan aburrido, así, el alcohol y, pues, las mujeres y todo ese tipo de evasión. Estos cuentos tienen todos estos cuentos que tú escribes a lo largo de qué periodo de tu vida. Sí. No, ¿Cuántos años? calculo que fue hace 10 años cuando entré en el banco Ajá, ah, y ya, ya de 5 años, ajá, hace 5 años que lo terminé. Fueron de un periodo como de los 28 a los 33 años. ya. Te pregunto esto porque déjame, comento aquí al aire que se van a encontrar con cuentos muy realistas, muy crudos, muy fuertes, por un lado, por otros demasiado íntimos, por otro lado demasiado sobrecogedores, solitarios. Tus cuentos me gustaron muchísimo porque te provocan en cada cuento muchas cosas. Es una montaña rusa, constante y Mira, constante, y que arrancas con un cuento sí, que uno parecería, para aquellos que ya te conocemos y ya te leemos, como una continuación de Mezquinos, ¿no? Que ok, se llama el cuento de la segunda nota. Eh, ok, sí, y vas así, increchendo hasta llegar a cuentos eh, como a mitad, como Fogueo Internacional, como La ciudad del ceño fruncido, Reporte ujú, Colombia. Vas subiéndole de tono, vas subiendo de situaciones impensables para uno, ¿no? Y terminas con una situación como de unión en cuentos, como el de Ruinas, Laura, antes que termine la lluvia, y la demoníaca, por supuesto, con un cierre de unión y de comunión entre todos estos cuentos fantásticos, amigo. A mí me encantó esta comunión de cuentos porque enlazas estos personajes que se vienen gestando, cosiendo desde cuentos anteriores y dices, ya sé por qué, quién es y por qué. Y entonces, y cierras magistralmente, amigo. Yo te felicito porque me encantó tu lectura. Es otro M. Montt el que estamos viendo acá, con más apuestas en lo narrativo, por supuesto, sí, claro. ¿no? Del cual ya vamos a hablar. Este, ¿A ti qué cuento te gustó más? Eh, ¿cuál fue el que tú consideras una mayor apuesta en esta presentación de esta antología? Yo creo que el que más me gustó fue el de Ruinas, Ujú. porque sí fue terapéutico. La verdad es que sí, ahí me ahorré mucho en psicólogos. Y aparte del fondo, la forma, sí intenté hacer, no sería el clásico, que sería algo, cuento en tercera persona en pasado. Exacto. Quise salir de esa forma, de ese sitio de confort, de escritor se puede llamar de alguna forma, y quise contarlo diferente. Entonces, a manera de Enrique Serra, como te había dicho, él tiene un libro que se llama Señorita México, donde solo habla el emisar, solo está el mensaje, el Ujú, receptor está totalmente anulado. Entonces, me gustó mucho esa idea, le da mucho más dinamismo y aparte, como es una plática en tiempo real, por así llamarlo en presente, entonces también bueno, lo siento más íntimo y más próximo. ujú. Y ahí fue y el final a mí se me hace desgarrador, siento que si uno no sabe hasta qué lado puede llegar su soledad. Definitivamente. Además, es un personaje con el cual muchos nos identificamos, ¿no? Hombres y mujeres. Porque, en resumen, se reúne el personaje con Laura y le da pena Sí, porque ella presume de lo que supuestamente es, ¿no? Que le va bien y al otro no le baja de fracasado, ¿no? Entonces,
no tuvo ninguna relación porque ella lo abandonó cuando iba en ese periodo de la universidad. Y ella le hace creer que le va bien a ella, ¿no? Y él se siente mal por Sí, eso, ¿no? Las sí, cosas que se van tejiendo es una historia que se van contando de intimidades, de situaciones que, insisto, uno se siente este, como identificado, ¿no? Porque después de muchos años te enteras que el amigo o que la novia o la chica que te gustó haciendo X cosa, ¿no? Entonces dices, ah, qué interesante o de esos historiales personales, ¿no? Que te quedan de las personas que tuvieron que ver en tu vida. Por eso uno se identifica con tus personajes. sí, claro. Sí, es un ajuste de cuentas con el pasado. Es como si Exacto. vieras a la mujer con la cual nunca pudiste concretar una relación. La ves y dices, "Ah, llegó el momento", pero Ujú. te sientes igual que en ese momento, ¿no? Que con las manos atadas o no sé, su belleza te impacta o simplemente no salen las cosas como tú quisieras que fueran. Entonces todo se viene abajo y sientes esa misma soledad que tuviste cuando tuviste ese descalabro amoroso. Y eso yo lo llamaría, bueno, una especie de trilogía, la trilogía del, llamaría de la fatalidad, porque en el segundo el cuento que siguiente es la Laura, cuenta su Ujú, experiencia, y en el tercero es un reencuentro. Y ahí siempre dejé al tercer, al escritor omnisciente de fuera. Siempre ujú. eran diálogos, una especie de drama. Entonces, también quise hacerlo de una manera diferente. Espero que haya funcionado. No, definitivamente. Creo que esta trilogía de cuentos justamente a estas alturas de la antología, ya echas en mucho la carne al asador, como, como se dice, ¿no? Estás apostando por muchísimo. Donde en el primero, pues bueno, es como tú dices, un ajuste de cuentas con el pasado, donde la mujer es la causa de todas las penurias del hombre, ¿no? Eh, en el cuento de Laura, ella llega a su casa y sorprendentemente, pues empieza a hablar con alguien, ¿no? Que le cuenta justamente la mentira. Y así, para no arruinarle la lectura a nuestros escuchas. Pero escúchenlo, es bastante este juego interesante entre estos cuentos de los cuales estamos hablando, que se titulan Ruinas, Laura y Antes de que termine la lluvia. Es una reunión de tres cuentos que hasta que no das cierre con el último, que es Antes de que termine la lluvia, entiendes esta situación de relaciones entre personajes bastante complicadas, bastante, iba a decir una palabrota, bastante complejas, ¿no? Es que esto es lo que provoca tus cuentos, amigo. O sea, esa libertad, ¿no? Esa libertad de decir lo que uno piensa, lo que uno cree. Eso me sucedió. Eh, Sí, sí, claro, y aparte, por ejemplo, en Mezquinos era muy reservado con las exacto, palabras. Aquí exacto. sí ya le pedí el curso a mi lenguaje, ¿no? Ujú, Viví en Atizapán, fui en escuela pública, me juntaba mucho en la calle. Entonces ahí sí no tuve censura. exacto. Nombré las situaciones y palabras que a mí me parecían más acordes, que más se ajustaban a la situación, y con el lenguaje pues, coloquial. Eso es, una amiga me calificaba como guarromántico, porque también sí, sí, en los primeros cuentos, como decía, siempre quise dar ese espíritu festivo, ¿no? El hecho de que pues, el alcohol no solo es crudas, fatalidad. Entonces aquí dice, no, también hay mucha diversión. Y Claro. los que le siguen, como lo notaste, ahí cambió un poco el tema, porque también fue un momento de mi vida donde empecé a viajar. Me volví mochilero, me iba de hostal en hostal. Entonces conocí mucha gente, me pasaron muchas cosas y ahí lo quise plasmar. Y ya en los otros, ahí ya sí fue totalmente intimista. Sí, ahí sí ya, calzón quitado. Sí, sí hablé así. Bueno. Ahí es donde te digo que encontré otro M-Mont completamente distinto, es versión 2.0, porque definitivamente hay mucha honestidad en esta antología, ¿no? Quienes no te conocen no entenderán ese salto cuántico de un M-Mont que escribió Mezquinos a uno que escribió La Demoníaca, ¿no? Pero quienes ya te conocemos, ya te vimos, dijimos, no, es que M-Mont ya está apostando por algo mucho más intenso, ¿no? En esta honestidad de escritura y de historias bastante eh, interesantes, muy buenas, por cierto, ¿eh? Bastante Sí, buenas. sí, tenía un maestro, era una beca en la casa de la primera imprenta. Arturo Torres siempre me decía, siento que te reprimes, habla como tú quisieras hablar, habla del sexo, llámale como quieras a las cosas, pero y también sé seductor, tienes que hablar de las cosas,
sí, eróticas y dale, rienda suelta a tu pluma, no te cohibas. Y ahí sí, sí la pluma está llena de pasión en algunos cuentos, como Tras el volcán, que sí, Sí. llegó el momento, dije, sí, la verdad es que lo disfruté mucho, ¿eh? La verdad es que luego les escribí los cuentos y me ganaba la risa. Sí, fueron cuentos, y aparte fueron cuentos también como de esa literatura comprometida, es decir, con ese afán de entretener. Entonces, eran cuentos muy cortos, algunos no pasaban de las 1000 palabras, es decir, 5 minutos y los lees. Los puedes leer en cualquier momento. Entonces, no es de esa, bueno, no es tan complicado en el sentido de que es prosa sencilla, me parece dinámica y pues, al punto, va lo que va. Exacto. Entonces estaremos hablando que Ruinas y Laura, y antes de que termine la lluvia, tiene un tono muy, muy autobiográfico el asunto, ¿no? Sí, Oscar Wilde dice que el primer amor es el más fuerte porque porque nada le precede. Sí, entonces el primer amor siempre nos marca. Creo que siempre he dicho que fue mi educadora sentimental. Ujú. Creo que a partir de ella siempre quise emular o vi una repetición en mí. Entonces, bueno, estos cuentos también fueron, te digo, de alguna manera terapéuticos. Así me di cuenta de varias cosas que dije, ahora veo de dónde vienen tantos problemas, ¿no? Entonces, lo plasmé, siento que sí lo dije tal cual, fue muy directo. Y aquí es donde la literatura tiene alcanza un valor cuántico eh, que va más allá de la simple escritura, ¿no? Es como tú dices, este tema catártico donde la escritura es prácticamente terapéutico, el asunto, ¿no? En el Sí, cual tú sanas, ¿no? Porque sacas todo. Y por eso te digo que tus cuentos nos identificamos mucho porque ¿quién no ha tenido un amor imposible, ¿no? En el cual uno pues lloró y se tiró al piso y, y muchas cosas, ¿no? sí, claro. ¿Y quién no sufrió por esa chica de la prepa, de la universidad, ¿no? Y que nos hizo así, cortarnos las venas con galleta de animalito y esos son tus cuentos, ¿no? Nos identificamos tanto con el personaje, solo que para algunos quizá el personaje es mucho, muy intenso que pudiera reaccionar uno u otra persona, ¿no? Pero finalmente está esa identidad de uno como hombre, tanto como mujer, ¿no? ¿A poco no? Claro, sí. Ujú. Sí, Y- siento que algunos también pueden ser transgresores, exacto. no sé, cosificar a la mujer o también, por ejemplo, enaltecer la soltería como el primer cuento, que había una chica socióloga que me dice, es que yo no puedo, tu primer cuento me causa mucho conflicto, ¿cómo es un soltero hedonista, no? Ujú. Y yo así, ¿por qué dices que es lo mejor? Yo claro que sí, Oscar Wilde, de nuevo citando a mi maestro, siempre dice que los solteros exitosos deben pagar más impuestos, no se vale que unos sean más felices que otros. Y ahí, esa es la justificación del primer cuento, ¿no? Entonces, también siento que sí, cosas que pueden incomodar a la gente o la persona que no quiere tener a un hijo. Exacto. Entonces, recuerdo que andaba con una chica que me dijo que igual íbamos a tener un hijo y pues, me quedé impactado. Entonces, recordé esa frase de John Updike, de hecho, tiene ese epígrafe que dicen que nuestros padres son nuestro pasado, pero sobre todo nuestro futuro. Entonces le escribo una carta a mi hijo y ahí pues, le digo que tal vez no sea tan beneficioso tener un niño, porque nuestros padres son nuestro espejo, ¿no? Ujú, ujú. A veces un espejo que no nos quisiéramos reflejar, pero pues es una realidad, no podemos evadirlo eso. Sí, entonces esos temas luego les causa mucho conflicto a las personas, creo que van en contra de lo establecido. Y pueden causar, pues sí, sacarle ronchas a la gente, como me dices. Pero eso también es lo valioso de la literatura, ¿no? Porque aquel cuento que no te mete en conflicto, que no te dice mucho, que no te permite un diálogo contigo y el texto, contigo y el escritor, Sí, pues no trasciende, ¿no? Siento yo. En cambio, aquel que te mete un ruido,
temática moral, religiosa, política, en el cual pues no estás de acuerdo o no, pero finalmente ya tienes con qué decir no estoy de acuerdo, ¿no? Y alzar la voz, Claro. todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de textos como los que tú nos estás presentando ahorita, además de difíciles de digerir para algunos, ahí está su punto clave, ¿no? Su anclaje para que uno lo lea. Y aquí, para quienes nos están escuchando, créanme que sí van a fruncir el ceño, sí van a hacer como que un poco de gesto de lo que están a veces leyendo, a veces demasiado increíble para algunos que son muy recatados en algunas cosas, pero que ponen sobre la mesa una situación completamente humana. Sí, mi intención no era provocar, era Exacto, ser sincero. exacto. Y lo Sí, provocas muy bien, amigo. Este cuento de aviso oportuno y la carta que le envió el hombre a su hijo, que aún no nace, es realmente desgarrador. sí, sí, bueno, todo eso lo padecí. Creo que siempre he dicho que lo que me da credibilidad como escritor no es mis letras, sino todas las enfermedades que tuve, como es tópico en los escritores, y pues, me apego luego al alcohol, ¿no? Pero realmente sí, hacia todo eso también fue realidad. Cuando lo leyó mi mamá me dijo, "Ay, yo pensé que ya no te acordabas de eso". Y yo dije, "Ay, cómo no, lo tengo bien presente". Entonces, sí, entonces te digo, sí, todo fue, nació desde la verdad. Vaya, yo creo que definitivamente presentas una antología bastante fuerte, muy honesta, repito, llena de pasajes muy íntimos, muy intensos para quienes eh, en este momento están escuchando y son muy recatados. Pues vale la pena leerlo porque expone lo que dije hace rato, ¿no? Una característica muy humana, la de cometer errores y levantarse, seguir caminando, Claro. ¿no? Sí, sin duda. Sí. También bueno, el tema final del cuento es pues, la transición, ¿no? Entre ese joven, adolescente, hedonista pues, a Jackie, los achaques finalmente lo hacen ceder, ¿no? El decadentismo, el convertirse en que la sociedad. Él le dice que realmente lo que le pesa no son las crudas, sino la transición de las crudas, ¿no? El Ujú. hecho de que bueno, va a tener su cruda, pero la vida va a seguir igual. Entonces, siento que también hay, o sea, el personaje evoluciona, o tal vez Definitivamente. evoluciona dependiendo del punto de vista de cada quien. Sí, porque al final ya no es ese hedonista, al final es una persona pues, que quiere cambiar o simplemente pues, ya no tiene la misma salud que tenía antes para poder tener ese ritmo de vida. Exacto, definitivamente. Oye, ya que estamos hablando así muy, muy intensamente, ¿qué tal si nos lees un fragmento de algún cuento que tengas por ahí a la mano? Va que va. A ver, dame un segundito. De hecho, aquí tengo la Kindle, que muchos amigos le hacen el feo, pero la verdad es que vaya, puristas, pero los que se mudan mucho, no, esta cosa es una maravilla. Sí, Eh, definitivamente. Mira, aquí tengo uno que me gusta, se llama Ánima Laboral. Puse Ánima Laboral por Jung. Ánima es el concepto que tenía para definir el prototipo ideal de una mujer a nivel comunal. Entonces, comienzo. En el trabajo habíamos formado una cofradía para rendirle culto a su cuerpo. Su belleza era el bien comunitario de la oficina, aunque solo nos pertenecía con la mirada. Su presencia era anunciada por el golpeteo de sus tacones. Tras su paso flota el pecado y el desmayo. Caminaba con la barbilla en alto, consciente de la convulsión que ocasionaba en nuestras braguetas, enterada de su nocividad, sabedora que sus nalgas eran dos frondosas amenazas de lúbrica enajenación sexual, de que sus pechos eran un par de golosas advertencias ante un vicio lascivo. El uso obligatorio de la ropa formal la favorecía. Sin embargo, los viernes nos era permitido vestir ropa casual. Calzaba tacones, siempre tacones, para realzar y advertir su llegada. Usaba los pantalones tan embutidos que parecía que la mezclilla iba a estallar y salir disparada por la presión de sus glúteos. Cuando nos engalanaba con faldas, el brillo acerado de sus piernas nos deslumbraba. Uno podría imaginarse el cromo de sus glúteos, seguramente torneados con algún tipo de danza y endurecidos tras largas horas en el gimnasio. Nalgas que gritaban ser pellizcadas y que muchos deliraban con haberlas manoseado. Yo vivía una media vida, la cual se completaba con su existencia. Mi trabajo era una fábrica de bostezos, en el cual me sentía como un reo con libertad condicional. Libertad que no se ejercía a la hora de la salida, sino en las fugas autistas al desconectarme de los programas de la computadora
para adentrarme en explicaciones eróticas. Todos dejaban de respirar mientras pasaba. La señalaban con un leve movimiento de cabeza. Miradas furtivas la seguían por encima de los monitores, con un voltear disimulado por el rabillo del ojo y a veces con una descarada morbosidad. No podía pararme después de que ella pasaba por mi área. Hacía temblar mi asiento por miedo a que mi jefe me directo me hablara y todos se dieran cuenta de la erección de hierro que ella me provocaba. Cuando corríamos con suerte, almorzábamos a la misma hora que ella. Nos sentábamos a una mesa contigua a la suya y le veíamos las piernas intentando vislumbrar sus bragas. Y yo creo que ahí le paramos. Vamos Exacto. a dejar con la miel en los labios, con el ánimo laboral. Porque además este cuento, como otros, tiene la característica de ese final sorpresivo, del cual hay una enseñanza, ¿no? Bueno, yo sí lo veo, porque pues el hombre es como, cae como objeto de su propio deseo, ¿no? Y pues Claro, ya, sí. dime. Sí, claro. Y aparte, es lo que me dices, el deseo luego te malencamina, ¿no? Y aparte son por esos cuentos. Es lo que dice, si tú vas por este camino, seguramente te va a pasar lo mismo que le pasó a esta persona. Ujú. Y entonces, no, pues uno siempre se pierde, ¿no? Por esos deseos que luego lo desbocan. Y insisto, yo creo que estos cuentos, lo afirmo más bien también porque creo que como hombre, en algún momento de mi vida, pues una chica que nos movió y nos conmovió hasta las tripas, pues hay como te queda como esa enseñanza de decir, de saber por dónde ya caminar y por dónde no. Claro que sí, sí, sí. Y Uno eso, aprende de los errores. exacto, y eso es lo que tiene también tu antología de cuentos, ¿no? Que habla de estas experiencias que al final de cuentas son pues errores que cualquier hombre puede cometer, ¿no? Y también desde luego hay Claro. el tema de la mujer, ¿no? Como el caso de Mm. Diana, como en el cuento de Mal de Alturas, de esta chica Ok, de sí. 19 años, ¿no? Que también me dejó boquiabierta la historia. Eh, Ahí fue un homenaje a al decadentismo. Habla de Ruelas, de Ciro de Ceballos, de de todo el decadentismo mexicano, y aparte Ujú. el telón es el centro, es un mapeo de todos los bares y cantinas con gal que Exacto, existían antes de llegar Mancera y los Serrana. Sí, ahí existían todos, hasta los de Mala Nota, que ni siquiera aparecían en el mapa, no, que eran clandestinos. sí. Sí, era una Ciudad de México en ese entonces, bueno, no sé, bueno, ya me mudé, ¿no? Pero entonces era vibrante, me gustaba mucho ir para allá, para el centro. Uno no sabía cómo comenzaba, pero no sabía dónde iba a acabar. Mm. Sí, eso me gustaba mucho. Conocías gente, eran noches surrealistas, eran gente muy sugestiva. Sí, me gustaría algún día revivir esos días. Para aquellos que conocen perfectamente la Ciudad de México, les sonará algunos lugares, ¿no? Que se mencionan en este cuento, porque justamente en este cuento de Mal de Altura, como el de, ¿cuál mencionamos? El de Ruinas, que Así es. el de Ruinas es ese paseo por la Alameda Central, la calle Madero, el Palacio Chino, Correo Mayor, el Metro Claro, Pino sí. Suárez, ¿no? Donceles, sí, Exacto. Esto es en el cuento de Ruinas, pero en el cuento de Mal de Alturas. mal. El de Mal de Ujú. Alturas no solo son las calles, son estos lugares de rompe y rasga de los cuales ya nos hablaba Memón. Y para Sí, aquellos conocedores, pues vamos a mencionar algunos para ver si los identifican como Los Canalla, Hostería de la Bota, La Vaquita, El Alicia, La Alicia. Arena, Pifas, La Hija de los Apaches, las escaleras, el Dos Naciones, que todavía existe por ahí, etcétera, ¿no? Es un paso por ese recorrido de cantinas, de bares, ¿no? De lugares donde se teje esta historia bien intensa entre el personaje y Diana, una chica de 19 años, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí. Y existe ese vampirismo intelectual y físico, ¿no? exacto. Porque él ya está cansado un poco, pero ella está, este, pues, en una juventud pues, enérgica. Entonces también existe ese vampirismo intelectual y físico. Y la historia circular empieza donde termina. Qué bueno que lo reconociste. También me esforcé mucho en eso. Me refiero a que soy de la escuela de Edgar Allan Poe. Casi todos los cuentos van encaminados al final. Entonces, una vez que tenía el final, pues ya dije, voy a hacer todo el entramaje
para que el final sea, más allá de resolutivo, sea impactante. Ujú. Pues, de nuevo, espero que lo haya conseguido, pero sí, es ahí también un esfuerzo que hice. Y en No, el mal sí. de altura sí, siento que, que todo eso pues, nacen de anécdotas. Entonces solo tenía que superar la anécdota, hacerlo esta literatura. Ujú. Sí lo lograste. De hecho, tus cuentos, además de la experiencia personal que plasmas ahí, es todo un conocimiento de la ciudad, un conocimiento de la esencia del ser humano. Y me hiciste recordar mucho el libro de Armando Jiménez, se titula Sitios de Rompe y Rasga en la Ciudad de México. Para aquellos que quieran leerlo, pues ahí está, lo pueden buscar. Y justamente menciona estos lugares, de los cuales, pues, la gente se va a echar sus copas, ¿no? Se va a disfrutar. Esos bares nocturnos, ¿no? Donde la gente, pues, hace su vida y, y- y se tejen relaciones ahí como, pues, muy, muy íntimas, ¿no? En esos lugares, ¿no? Como el que sucedió con el personaje principal y esta chica Diana, que toma con él en todos los bares y cantinas de la ciudad, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro. y eso te digo, es loable también de tu libro, son una serie de referencias culturales, de referencias de conocimiento de la ciudad, ¿no? Que eso me gustó mucho. Sí, ahí también recuerdo que en el Mezquinos prácticamente el protagonista no salía de su cuarto, no eran Exacto. cuentos pues muy estáticos y eso y la demoníaca es todo lo contrario. Hay una persona que se va hasta Chile, ¿no? A buscar a una chica que lo votó por su jefe, ¿no? En busca de respuestas. Ujú. Hay toda la Ciudad de México, y aparte lugares donde me gustaba mucho estar, convivir, echar la copa. Entonces, sí, siempre quise plasmar eso que pues, me hacía sentir feliz. Todos esos lugares donde realmente la pasé muy bien. Sí, habla de Colombia, ¿no? Es también en la Claro, parte de también sí, Colombia. ahí pues, sí casi me mata porque un tipo me aventó de una barda y caí 15 metros a una presa ahí al mar. Entonces, pues, cosas que realmente yo digo, no, pues, ¿cómo llegué a este sitio, no? ¿Cómo llegué a ese lugar? Y a veces pienso que son para Bueno, poder escribirlos. Sí. pero fíjate, de todos los cuentos, desde luego, quizá muchos tendrán su preferido como tú ya lo hiciste. Eh, Quizá con das un salto abismal en la apuesta de la narrativa, fíjate, porque eh, aunque la temática es la misma, la forma y la voz narrativa, insisto, es única y salva todo. Creo que has encontrado tu estilo. O sea, tú ya tienes tu estilo bien definido. Pero Gracias. en este cuento cambias la voz narrativa y eso hace del cuento atractivo, aunque hable de lo mismo. Creo que en este cuento echas toda la carne al asador, como popularmente se dice, apuestas por giros y cambios temporales que hacen del cuento algo completamente distinto a lo que has escrito. Sí, Este cuento en específico me encantó. sí, el reporte de Colombia, sí. Ahí me gusta mucho Paulo Auster. Ujú. Entonces, él también es un maestro de la narrativa. Cada vez que saca un libro intento captar cuál es su novedad y él, como te escribe guiones, se nutre de esto del cine, de todo. Entonces, me gustó mucho cómo lo narra, tipo Carlos Fuentes en Aura, Ujú. en primera persona y en futuro. Exacto. Me encantó, siento que también hay cierto misticismo en esa forma de narrar. Entonces fue lo que yo quise, ahí de una manera frenar para que no fueran los clásicos cuentos, lo que dijimos, darle una vuelta de tuerca. Y aparte al final Definitivamente. también me esforcé, creo que sí es igual espiral. Definitivamente, y lo logras, ¿eh? O sea, hablas de la misma situación, situaciones parecidas del mismo personaje ahora en Colombia, pero la forma en que lo cuentas, te luciste, amigo. Es un Ah, giro, muchísimas. es un giro, es como decirte, es un bucle, es un manejo temporal bien interesante que honestamente para mí Gracias. que fue el que más me encantó, fíjate. Me encantó, me gustó muchísimo porque hasta lo tuve que leer 2 veces, 3 veces. Dije, es que es un cuento Sí, que te fíjate, reta mucho a entenderlo
Y para aquellos que estén escuchando, los reto. Si le entendieron a la primera, pues muchas felicidades. Pero al igual que yo, lo tuve que leer 2 veces para entenderlo, porque es una apuesta, insisto, de entre este corpus que nos trae Memont, completamente distinto a lo que nos tiene acostumbrado. Es eso. Claro, sí. Ese es también lo padre de la literatura, el desafío, ¿no? Saber cómo lo vas a contar. Exacto. Tienes el fondo, pero y la forma, ahí está realmente el reto. Entonces sí dije, no, ya estoy cansado de primera persona, segunda voy a hacer todo diferente. Que todo realmente es una crónica de cuando fui para allá. Todo lo que cuento en Bogotá, en Medellín, allá Ujú, en ujú. Cartagena, todo lo que digo realmente pasó. O sea, lo único que hice fue darle pues vida a partir de las letras Exacto. y pues un estilo diferente. Pero sí, es muy curioso, yo creo que es el más apegado a la realidad. Fíjate que ese me encantó, fíjate, definitivamente. ¿Qué significa la demoníaca para ti? Y así como libro, como un libro, con una sola palabra, ¿qué significa para ti? Hedonismo, de nuevo, sí, Ya, deseo. definitivamente. Y no estuve errada al decir que el hedonismo sigue siendo el hilo principal en tus libros, porque pero fíjate que uno hasta termina, ¿cómo decirte? Ser condescendiente con el personaje, fíjate. Y son azotados, ¿no? Sí, cómo no. Pero sí, porque hay mucho de los hombres, ¿no? De las emociones, también de las mujeres, desde luego, ¿no? Porque finalmente, ser humano, hombre o mujer, somos muy apasionados, y más en cuanto a las Claro, relaciones sentimentales se refiere, ¿no? Entonces, claro, sí. no podemos evitar esa otra parte demoníaca o diabólica en las personas, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho el título fue me acuerdo que el primer cuento que escribí fue La Puchona. Mm, En ese momento leía a Jules de Barbey, un libro que se llama Las Diabólicas. ujú. Me gustó mucho su concepto, su prólogo, que dice que todos somos buenos, pero siempre nos pasa algo, una traición, una desilusión, donde todos nos volvemos malos. No Ujú. somos malos, somos demoníacos. Y yo dije, no, de ahí yo agarré. Sí, y aparte, como el último cuento, el hecho de que siento que al final en el DF, o en la Ciudad de México, no sé si es a la altura, la pasión con la que vive la gente, siento que la gente es más apasionada, es más sugestiva, y al final todos, como digo, van a acabar como la gente fuera del metro, ¿no? Y los vamos a embarcar. Los romanos subían a los locos y sí, a los dementes para llevarlos y que fueran a la deriva. Sí, porque también esos son los personajes, luego se van a la deriva, ¿no? No les importa nada, van a caída Exacto. libre. Exacto. Y justamente eso te iba a preguntar. Bueno, ya tocamos como la definición, pero ¿qué significaba para ti lo demoníaco o demoníaca como ya como, como concepto en tu libro? Sí, la perversidad, sí, Ujú. el hecho de que hay dobles intenciones, luego el hecho de que ya no hay inocencia. Todos Exacto. después de lo primero siempre nos volvemos un poco prejuiciosos, tendenciosos. Ahora me junto con amigos o amigas, se la pasan viendo TikToks, estrategias para ligar. O sea, ya todos no son inocentes, ¿no? Ya se acabaron los inocentes. Yo creo que todos son diabólicos y demoníacos. Sí, entonces es lo que yo también intento ahí explicar, de que Ya. ya no hay ángeles. De hecho, en uno de tus cuentos se titula Ariadna, dices, cito, me iban a conocer, yo también podía ser demoníaco, la locura enajenada. Sin fin de la Ah, cita, ¿no? O sea, sí, toda persona puede ser demoníaca, claro, si se deja dominar o poseer justamente por las emociones, ¿no? Que definitivamente en cualquier etapa de nuestra vida lo podemos ser, ¿no? sí, si nos dejamos llevar por los deseos y los Ujú, impulsos, seguramente todos somos pecadores y perversos, ¿no? ujú, ujú. Entonces, bueno, ahí los personajes no tienen ningún tipo de, este, de nada que los contenga. Entonces, es lo que puede pasar Sí, si, definitivamente. si tenemos prejuicios
todo ese tipo sí, pues de escorset social también. Claro. Y justamente ese es otro, otro de los temas, porque mira, tu libro no solamente es, vamos, la historia de un tipo, de un borracho que se va y de parrandero, no, es que podemos entrarle por muchos lados, ¿no? Por por muchos temas, puede ser el social, cultural, inclusive hay político, hay de crítica social, ¿no? Tus cuentos dan para mucho, es una galería de crítica social, de, Claro, sí. de muchas cosas, pues, ¿no? Si estamos hablando aquí quizás por el tema principal que hila todos estos cuentos, pero para un sociólogo, créeme que le va a ver muchas cosas, ¿no? Para alguien que le interese la psicología, lo va a ver de otra manera. Para alguien que, Claro. un filósofo va a encontrar otros puntos importantes por ahí, ¿no? Para un docente, una madre de familia, un hijo, o sea, todas las personas que leamos tus cuentos vamos a encontrar este, mucha tela de dónde cortar desde los diversos puntos de vista. Y eso es lo fabuloso de tu historia, porque hay muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas. Gracias, Y, sí. y eso es Sí, lo pues loable recuerdo tuyo. que dices lo económico, bueno, lo social. Pues también hay un cuento que se llama La Isla del Azúcar. Cuando fui Ujú. a Cuba y conocí a una chica con la cual tuve en Idilio, y ella me decía, sácame de la isla. Yo decía, ya ponderando todo, no creo que sea tan beneficioso irnos. Entonces, ahí también hago una crítica totalmente hasta interna, ¿no? Digo, no, no siento que no estamos en buenas condiciones para migrar. Sí, eso es cierto. Pero desde luego, también hay otras cosas otro tema también interesante, ¿no? Que es el sentido del humor, ¿no? Porque no solamente es la tragedia, el tedio, ¿no? El splint, como diría Baudelaire, hay otras cosas como el humor, ¿no? Ese humor negro del cual te encuentras, cuentos que sí, sí me sacaron la risa, créemelo. Sí. Definitivamente como cuál, a ver, O la puchona, ¿no? la Siento que sí puchona, es desde luego. Ese sí. yo Es- recuerdo cuando lo escribí, no podía ni escribir. También de la risa por ese ser, el concepto de belleza sabemos que es objetivo, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, puedes tener apego, una manía, con personas que no cumplen con la estética occidental. Exacto. Entonces, ahí también yo dije, también fue a partir de una canción de AC/DC que se llama What a Daughter Rosie. Disculpe mi inglés, pero ahí de ahí también, ahí nació un poco la idea, sí, de las personas que nos pueden despertar deseo. Que tú estás justamente jugando con ese ego que se apodera de los personajes, ¿no? Eh, y podemos encontrar esta mujer fea con la bonita, ¿no? La joven con la vieja, la virgen con la libertina, la obsesión por cada una por las más guapas y conformándose con la más fea e inoportuna, en el caso de Fogueo Internacional, lo que le sucedió al personaje, ¿no? Cuento con final esperado como consecuencia de las decisiones de los personajes y en algunos muy sorpresivos, como el caso de la Puchona, ¿no? Por eso te digo, es una antología bastante divertida, entretenida, sí a veces sí muy intensa, ¿no? Pero ¿qué podemos esperar de una antología que se cuenta con toda honestidad, ¿no? Claro, sí. Ujú. Pues qué padre, amigo. Yo encantado de hablar de tu libro, de tus historias, como siempre, bastante intensas. Y hoy en esta Oye, antología, la verdad es que sí, echas la carne al asador, toda la carne al asador y nos traes, y apuestas por mucho, nos traes una antología bastante interesante, más intensa todavía, fíjate. gracias. Sí. ¿Qué más se viene para ti en estas siguientes etapas como escritor? Pues fíjate, después de ahí migré a Mérida, entonces ahí tengo un libro que ahí lo tengo empolvado y yo creo que también como tiene Ya, como 5 años y yo creo que ya es momento que vea la luz. Sí, perfecto. como siempre, siendo una especie de biografía novelada. Pues vamos a esperar a que pues ya cuando la edites aquí nos vengas a contar, ¿no? Porque este libro
El de la demoníaca, prácticamente estamos hablando aquí de estamos hablando de la primicia, ¿cierto o no? ¿Lo publicaste qué día? Sí, tiene un mes que la subí a Amazon. Ujú. Ahorita la acabo de subir a físico, no te imaginas que es complicadísimo. Y según yo lo iba a hacer, pero no, al terminar tuve que pedir ayuda. Y ya ahorita también ya está en físico. Lo más barato que se puede, lo más barato que te permite Amazon. O sea, algo simbólico. Creo que en la Kindle, en este electrónico está en 17 pesos y en físico está en 150. Pues ahí está la invitación para que vayan y se descarguen o pidan su libro en la versión tapa blanda. Una antología bastante intensa, entretenida, rica en historias, rica en situaciones bastante complicadas, difíciles, sorpresivas, ¿no? Algunas bastante cómicas, otras muy crudas, pero que no dejan de ser humanas al final de cuentas, ¿no? Eh, yo me quedé muy fascinado. Veo en esta antología un Memón bastante, insisto, más completo, más suelto, con el mismo estilo, pero con otra apuesta narrativa. Y yo te felicito mucho, amigo, por presentar una Entonces, antología, pues, pues todavía más arriesgada, ¿no? sí, sí, gracias. Pues muchísimas felicidades. Y te va a ir bastante bien. ¿Y qué te gustaría decirles para despedirnos a nuestro público con respecto a que lean tu libro? Pues bueno, ahí les mando un mensaje desde toda mi pequeñez, toda mi humildad, para que si tienen ganas de conectar con una persona que realmente fue lo más sincero posible desde un punto de vista laboral, el concepto de la mujer y la vida en general, los viajes, pues está ahí. Esperemos que podamos tener una conexión y, y puedan leerme y encuentren un poco de acompañamiento, entretenimiento o simplemente sí, un tiempo libre bien aprovechado. Ujú. Eh, y sobre todo, muchas gracias a ti. La verdad es que eres una persona que es muy curioso encontrar a entrevistadores que realmente lean el libro. Yo siempre digo, no, que platiquen acerca del libro en su contenido. Eso es lo complicado. Muchísimas gracias. Yo fascinado, quizá a veces me tardo en sacar las entrevistas, pero la verdad es que también me comprometo mucho porque, y además lo Sí, se nota. disfruto mucho leer, ¿no? Y con estas historias que como tú nos presentas, no, no, qué bárbaro. Entonces, yo extasiado, la verdad es que me encanta, ¿no? Y me han llegado muchos libros, tengo muchas lecturas todavía por hacer, pero pues, ojalá me esperen. Sí, sí entiendo. Pero yo encantado, muchísimas gracias, amigo. Pues tus redes sociales para que la gente te escriba, te siga y por favor háganle llegar sus comentarios. ¿Qué les parecen los cuentos? Es más, con el primer cuento que lean, con el primerito van a saber el estilo de Memont, para que les den las ganas de regresar a su antiguo libro que es el de Mezquinos y se van a encontrar, si se permiten eso, pues esta comparativa de dos libros bastante interesantes de nuestro querido invitado. ¿Cuáles son tus redes, amigos, para que te escriban? Mi Facebook es Miguel Ángel Montiel Guzmán y mi correo es m.mont27 @gmail. Cualquier comentario, yo lo leo con mucho gusto y seguramente se puede hacer un diálogo. Perfecto. Ahí están las redes sociales, por favor, escríbanle. Créeme que no se van a arrepentir, van a tener en sus manos una antología que les va a hacer estremecer. Esa es la palabra, ¿no? Como persona, como individuo, como hombre, como mujer, les va a hacer estremecer y les va a ver esa cualidad de los seres humanos que tenemos por pararnos y aprender de todas las consecuencias positivas o negativas que vienen a partir de nuestras propias decisiones. Muchísimas gracias, mi querido amigo, mil gracias, mucho éxito con tu libro y pues nos seguimos viendo, ¿te parece? Claro que sí. Y a Pero todos mil muchas gracias gracias. por el espacio.
No, a ti muchísimas gracias, yo encantado por tenerte y no solamente como invitado, sino como colaborador en el programa, por supuesto, muchísimas gracias. Regular, ahí siempre. Sí, claro. No, pues sí, hay más lecturas todavía que hacer, ¿eh? Y así vienen más reseñas por MMO. Lo padre de leer los escritores independientes, ¿no? Sí, definitivamente. Uno se la pasa muy, muy padre y se da cuenta qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que está escribiendo, qué está haciendo, ¿no? Y pues el mejor de los apoyos para las personas que como tú apuestan por cultivarlos, ¿no? En muchos sentidos. Definitivamente. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, Tu Voz en Línea, donde encontrarán la galería de libros de nuestro invitado M. Montt y el enlace a la tienda virtual donde podrán descargar el libro o hacer su pedido para la versión de tapa blanda, así como podrán acceder a las redes sociales de nuestro estimado invitado. Y si gustan participar, por favor escriban a unboxpodcast@gmail.com. Denle manita arriba a nuestro video, descarguen el audio, compártanlo, en su caso suscríbanse al canal. Muchas gracias, soy César Civiades y me despido. Hasta pronto, nos vemos, mi querido M. Montt. Suerte. Muchas gracias. Bye.